Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a los 4 jugadores jóvenes que han sido convocados por el entrenador interino de la selección brasileña. Estamos hablando de Ramón Menezes, que ha ocupado el cargo de DT luego de la salida de Tite después de lo que fue la eliminación de la verde amarela en los cuartos de final del último Mundial de Qatar. Vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con estos 4 futbolistas que son el gran futuro de la selección brasileña. Muchos de ellos ya han demostrado, de hecho en el último campeonato sudamericano sub-20 en el cual Brasil se coronó campeón, algunos de estos futbolistas estuvieron muy por encima de lo que se pretendía y de hecho alguno que otro ya está jugando en el fútbol europeo. La realidad es que Menezes solo ha citado a 23 jugadores y muchos de ellos son parte de una nueva camada que se vendrá de cara a lo que va a ser primero la Copa América el año que viene, el 2024, y posteriormente, claro está, la Copa del Mundo del 2026. En este video vamos a estar dando todos los detalles de quiénes son 4 de los jugadores, un arquero, un defensor, un mediocampista y un delantero que seguramente dentro de un par de años sean el máximo futuro de, por el momento, la selección que más mundiales ha ganado en toda la historia. ¡Empecemos! Vamos a comenzar por el futbolista que ya tiene un futuro admirable. Si bien es cierto que hay algunas cuestiones en cuanto a lo que era su traspaso al fútbol europeo, que ahora voy a estar comentando, eso quiero dejarlo en segundo plano. En primera instancia quiero hablar de Andrés Santos, mediocampista, que juega en el Vasco da Gama por la clase de jugador que es. Es un futbolista de esos todoterrenos que se desempeñan en el centro del campo de juego. Más allá de tener características quizás un tanto defensivas, por ejemplo en el último campeonato sudamericano sub-20 consiguió convertir 6 goles, tiene mucha llegada al área y además fue el MVP, es decir, el mejor jugador de toda la competencia. Con anterioridad, antes de que comenzara este torneo, el futbolista en cuestión ya había sido vendido del Vasco da Gama al Chelsea de Inglaterra en 12 millones de euros, una cifra normal hoy por hoy entre los mejores jugadores del fútbol brasileño, porque sinceramente ha habido traspasos muchísimo más astronómicos, pero en este caso y teniendo en cuenta que se trata de un mediocampista central, terminó siendo un buen número. Lo que me refería anteriormente en cuanto al problema que hubo en cuanto a su transferencia, no pudo hoy por hoy irse a jugar al fútbol inglés por no tener visa de trabajo, por lo que el equipo de Inglaterra decidió cederlo nuevamente al Vasco da Gama, que es donde jugará hasta mitad de este año. Si hablamos un poco de sus características, tiene buen pase, es un futbolista que ayuda a distribuir la pelota con sus compañeros, forma parte del circuito ofensivo del equipo y sin lugar a dudas está llamado a ser uno de esos mediocampistas que Brasil podrá utilizar sin ningún tipo de inconveniente de cara a los torneos profesionales que se van a venir en los siguientes años. Como sabemos, esto no lo mencioné al inicio, las eliminatorias sudamericanas de cara al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México del 2026 van a comenzar en septiembre de este 2023 y es muy importante que Brasil vaya armando un proyecto. Es cierto que no tiene todavía un entrenador definido. Ramón Menezes es hoy por hoy el DT interino y seguramente luego de esta ficha FIFA de marzo la Federación Brasileña de Fútbol elija un director técnico definitivo, porque Brasil, por la calidad que tienen sus futbolistas y por lo grande que es la selección, no puede estar mucho tiempo sin tener un entrenador fijo. Sin embargo, por el lado de Menezes sabe que debe empezar un recambio y por eso mismo va a estar convocando a algunos jugadores jóvenes. En el caso de Andrés Santos no hubo ningún tipo de duda. Es un jugador que cualquier entrenador hubiera convocado para esta fecha FIFA. La realidad es que tampoco se van a poder tomar muchas decisiones en relación a quién va a seguir siendo convocado y quién no, pero teniendo en cuenta el importante recambio que va a haber en la verde amarela, Andrés Santos sin lugar a dudas es un futbolista que va a aparecer en las próximas convocatorias y además es uno de los futbolistas que está llamado a ser el gran futuro de la selección brasileña. Tiene absolutamente todo para triunfar en la canariña. Es un jugador completísimo que además ya ha demostrado en el campeonato sudamericano sub-20 que es de lo mejor hoy por hoy en su posición en toda América Latina. Vamos ahora con otro jugador que es medianamente conocido. Este es Vitor Roque, delantero del Atlético Paranaense de Brasil, y se dio a conocer el año pasado en la Copa Libertadores. Recordemos que con su actual equipo llegó a la final
cotejo que perdió frente a Flamengo por 1-0. Sin embargo, Vitor Roque ha dejado enormes sensaciones durante todo el torneo y además, debido a su corta edad, es uno de los futbolistas que a la hora del ataque, que es donde Brasil quizás esté necesitando más jugadores en el centro delantero, va a aparecer seguramente en las próximas convocatorias sin ninguna duda. Ya de por sí están tratando de hacer un recambio. Si bien es cierto que ni Roberto Firmino ni Gabriel Jesús son dos futbolistas verdaderamente grandes, podemos sumar a Richarlison, más allá de que este viene con mejores niveles. La realidad es que se está buscando un atacante joven que pueda empezar a ganar minutos en la selección mayor, acompañado obviamente en el sector ofensivo por futbolistas como Vinicius Junior, como Rodrigo y como otros grandes jugadores que ya han tenido recorrido en la selección brasileña. Por eso mismo, Vitor Roque hoy por hoy ha sido el seleccionado por Ramón Meneses para formar parte de esta fecha FIFA. Es un jugador que va a dar mucho que hablar y que ya está siendo seguido de cerca por los grandes del fútbol europeo. Se ha mencionado, o mejor dicho, se ha rumoreado que los equipos de Brasil y conjuntos como el Barcelona y el Paris Saint-Germain lo tendrían en carpeta para el próximo mercado de pases. Se sabe que Brasil se puede decir que es el país más exportador de todo este lado del continente. La realidad es que en el último tiempo se han realizado compras verdaderamente millonarias por jóvenes futbolistas que están hoy por hoy desempeñándose en el fútbol brasileño, y Vitor Roque sería uno más de estos grandes jugadores. Tiene una definición excelsa, es un futbolista que además presiona en todo momento, tiene velocidad, más allá de que quizás no es su mayor virtud, y es un jugador que tiene el arco entre ceja y ceja. Es uno de esos goleadores que dentro de un par de años va a tener un registro goleador verdaderamente espectacular. Por todo esto se espera que sea quizás el jugador de los 4 que voy a estar nombrando que tenga más minutos en la próxima fecha FIFA, teniendo en cuenta que el DT no ha convocado un centrodelantero con recorrido europeo. El otro jugador que puede desempeñarse en ese lugar es Rony, que está jugando en el Palmeiras de Brasil. Es probable que Vitor Roque pueda empezar a ganar confianza en la selección brasileña y veremos en definitiva si el DT, que va a asumir definitivamente, lo sigue teniendo en cuenta dentro de un par de meses. Y vamos ahora a hablar de un arquero que también, al igual que Vitor Roque, juega en el Atlético Paranaense de Brasil y la rompió en el último campeonato sudamericano sub-20. Estamos hablando del guardameta Micael, de tan solo 18 años. Es uno de los arqueros que va a estar formando parte de esta fecha FIFA, uno de los 3 más precisamente, porque los otros 2 son un tanto más experimentados. Recordemos que no va a estar Alisson en esta convocatoria, mientras que los que sí van a estar acompañando a Micael son 2 que estuvieron en el último mundial. Estamos hablando de Ederson Moraes, portero del Manchester City de Inglaterra, y Weberton, arquero del Palmeiras de Brasil. En cuanto a Micael, claramente es un arquero muy joven. En relación a los otros futbolistas que voy a estar mencionando, claramente va a tener menos posibilidades de sumar minutos, porque si bien es cierto que desde el fútbol brasileño advierten que es un guardameta con todas las condiciones para ser el portero titular de la verde amarela dentro de unos años, tiene una personalidad verdaderamente bárbara y además es un futbolista que tiene todo lo que se requiere como para triunfar a lo grande. Es un arquero que está muy bien bajo los 3 palos, que cuando tiene que salir a cortar centros lo hace con seguridad, que también sabe jugar con los pies, algo que hoy por hoy un arquero tiene que tener sí o sí, esa habilidad, porque ya el fútbol no es como antes, y Micael en ese sentido aporta desde todos los lugares. En el último certamen sub-20 tuvo un nivel verdaderamente espectacular y eso favoreció a que la selección brasileña pudiera levantar el título. Todos los jugadores que estoy nombrando como para agregar van a estar seguramente disputando el mundial de la categoría que se va a estar jugando en Indonesia el próximo mes de mayo y también en el mes de junio, es decir, dentro de aproximadamente 60 días estos futbolistas van a estar representando a la selección brasileña, obviamente todavía siendo jugadores del sub-20, pero con anterioridad van a poder darse el gusto de formar parte de la selección mayor en esta fecha FIFA. Repito, es muy poco probable que Micael sume minutos, pero aún así el hecho de ya estar acompañando a la selección brasileña hace pensar que dentro de un par de temporadas pueda ser
ser uno de los guardametas que va a estar parado bajo los 3 palos de una de las selecciones más importantes de todo el mundo. Cuando comiencen las eliminatorias y las convocatorias sean quizás un poquito más serias, en el sentido de que ya se va a convocar pensando en el proyecto de cara por lo menos a la Copa América 2024, veremos si Michael sigue siendo convocado o si en definitiva fue el hecho de aprovechar el buen nivel que tuvo en el último sudamericano. Y el último de los jugadores del que vamos a hablar en este video es defensor central, y es también una de las posiciones en las cuales Brasil necesita conseguir un recambio. En esta oportunidad vamos a mencionar a Robert Renan, actual jugador del Zenit de San Petersburgo, el único de los 4 futbolistas de los que vamos a hablar que hoy por hoy está jugando en el fútbol europeo, aunque no se fue hace mucho del fútbol brasileño, porque durante todo el 2022 formó parte del plantel del Corinthians. Sin embargo, se terminó yendo libre cuando se acabó su contrato a finales del año pasado, por lo que su próximo club fue el conjunto ruso. Tuvo también un importante campeonato sudamericano, un muy buen nivel. ¿Y por qué dije que en Brasil necesitan empezar a tener recambio de zagueros? Porque en esta fecha FIFA por lo menos Menezes solamente citó a 2 de los experimentados jugadores que se desempeñan como marcadores centrales, a Marquinhos y a Eder Militao, futbolistas ya bastante más grandes como por ejemplo Thiago Silva. En principio no seguirían siendo convocados y empezarían a formar parte del recambio de la selección brasileña, es decir, Thiago Silva saldría y en este caso Robert Renan sería uno de los centrales que ingresaría para formar parte del nuevo proyecto. Cabe destacar, y esto es muy importante, que el nuevo DT seguramente tenga ya una opinión formada, porque si bien es cierto que no sabemos quién va a ser el director técnico de la selección brasileña de manera oficial, ya hubo bastantes sondeos con distintos DTs y es probable que en el transcurso del próximo mes o inclusive mientras se esté desarrollando esta fecha FIFA de marzo tengamos ya el nombre confirmado, y casi con seguridad que ya hay bastantes avances. Nombres ha habido muchísimos, desde Luis Enrique, ex entrenador de la selección española, hasta Abel Ferreira, entrenador portugués que hoy por hoy sigue al mando del Palmeiras y que además de ganar el último Brasileirão se coronó con 2 Copas Libertadores, la del 2020 y la del 2021. Por eso mismo no sabemos específicamente cuáles van a ser los jugadores que vayan a ser citados cuando se empiece a jugar la competencia oficial, es decir, las eliminatorias a partir de septiembre. Sin embargo, Renan, debido a que no hay muchos zagueros convocados, solamente son 4, es probable que sume minutos en el primer equipo. Brasil es una selección que siempre se ha destacado por tener buenos defensores centrales, si bien es cierto que la categoría y el choco bonito siempre pasó por los mediocampistas y los delanteros. Por eso mismo, en caso de tener minutos dentro del terreno de juego, el actual futbolista del Zenit de San Petersburgo no deberá desaprovechar esta oportunidad. Deberá sí o sí tener un rendimiento acorde a lo que es vestir la camiseta de la selección brasileña, que si bien es cierto que no tuvo un buen mundial, o por lo menos el hecho de quedar eliminada en cuartos de final contra una selección a priori más débil como lo es Croacia, hizo que muchos creyeran que el mundial de Brasil fue un fracaso. Y si bien es cierto que no fue un éxito claramente, la realidad es que tampoco se puede decir que haya sido tan malo. Por eso, si bien es cierto que ahora va a existir el recambio, veremos en definitiva si va a ser tan grande como lo es en esta fecha FIFA. A lo mejor en septiembre terminan regresando muchos de los jugadores que eran convocados con anterioridad, como por ejemplo, entre algunos nombres que no están y pueden llegar a volver, aparece Philippe Coutinho, aparece Alexandro, podría llegar a regresar Fabinho, pero son todos nombres que hoy por hoy no están, y por eso estos jugadores que he mencionado, entre ellos Robert Renan, un central con mucha altura, con buena salida de balón y muy aguerrido, deberán aprovechar al máximo estas posibilidades. El único amistoso confirmado que tiene Brasil de cara a esta fecha FIFA es el 25 de marzo contra la selección de Marruecos. Por eso mismo la dificultad que muchos de los jugadores vayan a sumar minutos. De los 4 que nombré, es probable que Vitor Roque y Andrei Santos sí
estén sumando minutos dentro del terreno de juego. Sin embargo, en el caso de Michael y de Robert Renan será bastante más complicado. Ramón Menezes fue campeón del campeonato sudamericano sub-20 y aclaró cuando dio la nómina de 23 jugadores para esta fecha FIFA que la lista cuenta con 11 jugadores que disputaron el mundial, 5 que estuvieron en el sudamericano sub-20 y 9 debutantes, 8 son de clubes de Brasil y 8 tiene edad olimpia, por lo que el promedio de edad es de tan solo 24 años. Además aclaró que observó en el último vez a un total de 55 futbolistas que podrían haber estado convocados, incluyendo a todos los que disputaron la Copa del Mundo. Sin embargo, algunos de ellos no vinieron por lesión, como es el caso de Neymar, mientras que otros ya están formando parte del recambio. El DT sabe que es interino, pero también sabe que debe ser él quien dé comienzo al nuevo proyecto.